Comparto experiencias que han sido interesantes cuando hablamos de los sueños, ¿verdad? A veces uno tiene sueños que son agradables y uno sueña algo y dice, ay, qué pesar que era un sueño. ¿Le ha pasado? Claro, soñarse con esa Toyota y usted, ay, qué pesar que era un sueño esa Toyota, Dubai. Usted estaba en algún lugar y dice, qué pesar que era un sueño. Pero hay otros sueños que uno se despierta y dice, uy, menos mal que era un sueño. Menos mal que era un sueño, ¿verdad? Tenemos diferentes sueños. Recuerdo, por ejemplo, un sueño que tuve y estaba en una galería, cuadros bonitos, y en medio de ello había un jarrón muy lindo, de un tamaño más o menos así. Era hermoso ese jarrón, tan hermoso era que en el sueño yo decía lo siguiente: voy a abrazar bien fuerte este jarrón para que cuando me despierte todavía lo tenga. Mire lo que yo decía en el sueño. Me desperté y no tenía el jarrón, pero mi esposa me decía, suéltame, suéltame. No, mentiras. Pero no, yo ya estaba casado contigo. Ya 32 años, 4 meses, 9 días hoy. Una bendición del Señor. Un jarrón. Otro sueño que creo que en alguna vez le compartí, tenía 12 años. Para mis 12 años yo solo conocía, aparte de Bogotá, Villeta, porque nos habían llevado a la despedida de quinto de primaria. No conocía nada más y me soñé estando precisamente en Los Ángeles, California, predicando la palabra del Señor, haciendo un trabajo de Dios con un amigo de la época llamado Ricardo Salas, que hasta el día de hoy compartimos con él. Y mire lo interesante, 40 años después, teniendo los 52 años, el Señor nos permitió ir allí y predicar la palabra en Los Ángeles, California. Entonces mire que hay sueños de Dios que se cumplen. Alguien que diga, el sueño de Dios se cumple. No lo vi convencido. Diga, el sueño de Dios se cumple. El sueño de Dios se cumple. Y así se llama la enseñanza de hoy. El sueño de Dios se cumple. Y quiero decirle que para su vida y para su familia hay un sueño de Dios. No lo vi convencido. Para usted y para su familia hay un sueño de Dios. Y vamos a leer un pasaje interesante que está en Ruth, capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Será nuestra base y de ahí lo que el Señor nos quiere hablar en esta linda mañana. Es lindo venir a la casa del Señor, ¿verdad? Saber que tenemos la oportunidad de congregarnos, de ser una familia unida por el amor de Jesucristo. Ese es un regalo del Señor. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por darnos la bendición de estar en su casa, amando, glorificando su nombre? Ruth capítulo 1, versículos 1 al 6 dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Está conmigo, ¿verdad? Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer, ¿cómo quedó?
desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Nos dice que esta historia se da en medio de los jueces. Se da en una época crítica de fe. Precisamente hubo un círculo vicioso que identificó esta época. El pueblo hacía mal, Dios tenía que levantar a alguien que lo subyugara, el pueblo clamaba, gemía, Dios tenía misericordia de ellos, levantaba un libertador y una vez eran libres, los benditos volvían a hacer lo mismo, se iban a la maldad. Entonces, en medio de una época de crisis, surge la historia de Esther como una palabra de esperanza, de saber que Dios quiere visitar la familia y cumplir su sueño en medio de ella. Amén. Este es un libro rico en cultura, elementos culturales. Y nótese que esta familia sale de Belén, deciden salir de Belén, van a los campos de Moab y allí pasaron 10 años. Dice la sociología que 10 años es el tiempo para cambiar la mentalidad de una generación. Entonces mire lo interesante, 10 años estuvieron allí donde no era fácil volver al diseño original. Pero con base en esta palabra vamos a considerar la bondad de Dios cumpliendo su sueño en una familia aún en medio de sus debilidades. Y quiero decirle otra vez que Dios tiene un sueño con su familia. Dios tiene sueño con su familia. Amén. ¿Qué proceso vivió esta particular familia y qué tiene que ver con nuestra familia? Vamos entonces a mirar cosas importantes. Lo primero que veo en esta familia es que es una familia confiada en sus propios sueños. Podríamos decir confiados en nuestros sueños. Esta familia estaba confiada en sus propios sueños. Cuando comienza la historia de esta familia, tienen muchos sueños. Imaginémonos un par de muchachos. Y mientras yo voy hablando, usted puede recordar también su historia. Estoy hablando a los que son casados. Usted que es soltero puede conocer la historia de sus hijos y decirle que cuando una pareja está en un noviazgo, es una etapa de muchos sueños, ¿verdad? De mucha alegría, de compartir la hamburguesa, de ir al cine, de hacer muchas cosas. Y ya cuando se está pensando precisamente en un compromiso matrimonial, de comenzar una familia, esa familia o esa pareja hablan de muchos sueños, ¿verdad? Entonces están hablando de la casa que van a comprar, en dónde va a ser la luna de miel, cuántos hijos van a tener, cómo van a llamar a los hijos, cómo van a hacer las cosas. Y ahí están todos los sueños. Siempre que Dios me permite llevar a cabo un prematrimonial, eso me interesa a las familias, escuchar sus sueños, sus expectativas, sus inquietudes, cómo tienen muchas alegrías y sueños e ilusiones para su futuro. Yo no he visto la primera pareja de novios que ya cuando se van a casar dice, bueno, mi amor, nos vamos a casar, y entonces a los 3 meses tú me gritas y yo te levanto mano y nos vamos a irrespetar, nos vamos a insultar, y después tú me eres infiel y yo también, y nos amenazamos que nos vamos a separar y acabamos con esto. Nadie habla así. Nadie habla así. Pero así sucede muchas veces, ¿verdad? Así sucede muchas veces. Entonces, este hogar comenzó la historia con muchos sueños. Nótese que el muchacho se llamaba Elimelech. ¿Sabe qué significa Elimelech? Dios es mi rey. Entonces comenzó bien porque Dios era el rey.
Y la muchacha se llamaba Noemí, cuyo nombre significa placentera, dulce y dichosa. Imagínese una relación que comienza donde Dios es el rey, donde hay placer, donde hay dicha, donde hay dulzura, y vivían en Belén, que significa casa de pan. Y la palabra pan significa todo. Lo tenían todo. Había placer, bendición, Dios el rey, y vivían en casa de pan. Entonces comenzaron la historia bien. Ahí estaban confiados en sus propios sueños. Y dice la historia que en medio de ello vino una primera crisis, porque todo hogar va a tener crisis. No hay un hogar que no tenga crisis, no hay un hogar que no tenga inconveniente, no hay un hogar que no tenga un momento de incomprensión. Todos los hogares tenemos crisis. Es decir, la bendición de Dios no se evidencia porque no hayan crisis, se evidencia por la sabiduría que Dios nos da para enfrentar esas crisis. ¿Estamos de acuerdo? Así que en esta pareja, a esta pareja le llegó la primera crisis, ¿verdad? Pero predominó su propia capacidad. Entonces ellos empezaron con el ímpetu, pero no tuvieron la sabiduría. Y tal vez les empezó a jugar una mala pasada su conveniencia. ¿Qué nos conviene más? A ver, ¿qué es lo que nos conviene más? Y empezó a haber un momento de crisis en Belén, una dificultad, y tal vez vinieron voces extrañas que le dijeron: váyanse para Moab, allá hay plata, allá hay trabajo, allá le va a ir bien, allá van a encontrar las cosas que no aquí, váyanse. Y entonces ellos comienzan a tomar decisiones erradas en su vida. El hogar donde Dios era el rey, donde había placer y donde lo tenían todo porque estaban en casa de pan, comenzaron a tomar algunas decisiones erradas. Creo que debemos prestar mucha atención. ¿Qué nos motiva a tomar decisiones en la vida? ¿Qué alimenta nuestras decisiones? ¿Qué voces podemos estar escuchando nosotros? ¿Hasta dónde puede ser más fuerte la conveniencia de mi corazón que un principio divino? Y muchas personas, frente a una crisis, prefieren anteponer su conveniencia a lo que salió de la boca de Dios. Y ahí debemos tener nosotros cuidado, porque mire este hogar cómo empezó a cometer algunos problemas. Y aquí tenemos que decir algo: cuando nuestro sueño se antepone al de Dios, vamos rumbo al fracaso. Tengamos mucho cuidado, que estemos viviendo el sueño de Dios y no nuestro propio sueño. Que en medio de las dificultades podamos no tomar decisiones a la ligera, sino en la sabiduría que proviene de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, cuando los sueños mueren. Mire lo interesante: se fueron para Moab. Moab es estar fuera del perfecto propósito de Dios. Se van para esa tierra. Y dice la palabra que al irse a esa tierra, en ese lugar llamado Moab, empezó el proceso del deterioro. Lo primero, murió Elimelech. Eso quiere decir que Dios ya no era el rey de esa casa. ¿Murió quién? Murió Elimelech. Ya no era el Dios, el rey de esa casa. Entonces el hogar comienza a tener un deterioro. Cuando el Señor no es el rey de la casa,
esa casa está en peligro. No basta que nosotros vengamos al templo. Nuestro estilo de vida diario y nuestra manera como familia buscamos la presencia de Dios debe evidenciar que Dios es el rey de mi casa. Qué importante cuando la familia levanta un altar para Dios. Yo les suplico de todo corazón que levantemos un altar para Dios. Nosotros con mi esposa todas las noches oramos juntos. Ella hace su devocional por la mañana, yo hago mi devocional por la mañana. Pero en la noche, juntos, todas las noches, tenemos nuestro devocional. ¿Y sabe qué hemos aprendido? Le voy a botar una aquí. Que el devocional no es solo para cuando estamos de buen genio. ¿Sabe que el devocional también es interesante hacerlo cuando estamos disgustados? Porque a veces nos disgustamos como esposos y el que la paga es Dios. Ya no hacemos el devocional. Y sabe que uno puede levantar un altar para Dios aún en medio de un disgusto. Porque los devocionales también son para los momentos críticos. ¿Quién dijo que los momentos es solo para cuando estamos sonriendo? Y nosotros hemos hecho el devocional estando serios. Pero Dios no la tiene que pagar. Él no tiene la culpa. Él debe ser adorado en todo momento. Y eso no es ser hipócrita. Eso es marcar un principio inalterable en casa. Le animo a que usted haga siempre el devocional como familia. Porque Dios quiere ser el rey de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, Dios dejó de ser el rey. Pero lo más tremendo es que los nombres de los hijos también dejan ver que había un deterioro en la familia. Porque el primer hijo se llamó Malón. Eso, Malón. Gracias por ayudarme. ¿Sabe qué significa Malón? ¿Sabe qué significa Malón? Defectuoso. Imagínese ese nombre que le pusieron al hijo mayor, defectuoso. Defectuoso. Vaya por el pan. Defectuoso, ya sacó la basura. Imagínese, Malón. Entonces, ese deterioro deja ver defectos que hay en el corazón de los integrantes también de la familia. Hay defectos. A veces es el mal carácter, el uso de la pornografía, vacíos que hay en el corazón y hay defectos. Y la persona no quiere corregir esos defectos. Entonces mire cómo eso empieza a aflorar tarde que temprano. Y creo que nosotros debemos aprender, escúcheme eso, nosotros tenemos que aprender a darnos duro. Ay, pastor, no diga eso. Sí, uno se tiene que aprender a dar duro. ¿Sabe que antes de que otras personas lo confronten a uno, uno debería confrontarse a sí mismo? Eso fue lo que hizo el salmista cuando dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El hombre sabía que tenía que exponerse delante de Dios y él estaba anhelando crecer como persona. Quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí a confrontarnos a sí mismo, una autoconfrontación, por supuesto que delante del Señor. Y que podamos permitir al Espíritu Santo que nos hable qué área de nuestra vida debe mejorar. Hay gente que no tiene que mejorar en nada, son perfectos. Entonces tienen que mejorar en el orgullo. Y quiero decirle, todos los que estamos aquí, incluyendo por este servidor, todos necesitamos mejorar. No hay cosa más tremenda que cuando uno quiere confrontar a alguien y lo primero que saca la excusa: sí, pero esa persona no va a crecer. Hay gente que tiene magíster en justificación. A todo le haya una justificación. ¿Qué jartera? Porque ellos no necesitan crecer, no se equivocan, no necesitan.
Entonces son personas que se quedan malón con sus defectos. Y la vida es una vida de crecer, es una vida para avanzar. Y en la medida que yo trabajo para ser una mejor persona, entonces seré un mejor esposo, seré un mejor papá, seré un mejor suegro, seré un mejor abuelo, y usted lo aplica de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Pero todos tenemos que mejorar. Por ejemplo, alguien dice: yo quiero mejorar para no ser chocho. ¿Por qué se rieron? ¿Le habló alguien el Señor? Claro, uno se puede volver chocho. Uno se puede volver chocho, cansón. Una palabra conocida por todos. Una palabra, una persona así, uy, esa persona así es bien cansona. Por todo pelea, por todo discute. Entonces uno tiene que trabajar en sí mismo para no ser una persona cansona. Para que cuando uno sea abuelito, no tenga que atenderlo por lástima, sino que uno pueda ser agradable delante de las personas también. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Hay gente que es joven y ya no se lo aguanta a nadie. Imagínense cómo será el viejito. Entonces, defectos. Pero también está el nombre del segundo hijo, que es Kelión. ¿Sabe qué significa Kelión? Enfermizo. Imagínese ese nombre. Malón y Kelión, enfermizo. Eso dice que ahí había una ¿qué? Enfermedad en esa casa. Entonces hay enfermedades en la casa y a veces nos acostumbramos a vivir con ellas, a irrespetarnos, a discutir, a que en esa casa los hijos no tienen límite, no hay horario, no se respeta los momentos en el comedor, el irrespeto del uso de la tecnología cuando no se debe hacer, la falta de colaboración, aquellas casas donde uno trabaja y 10 comen, donde agarran a una persona de la casa como trompo de poner, que es la que le hace el oficio a todo el mundo. ¿Pasa o no pasa eso? Muchas veces. Eso habla de un hogar enfermo. Habla de un hogar donde las cosas no van caminando bien. Entonces, los sueños de Dios mueren cuando hay un proceso de deterioro y no se le presta atención. Los sueños de Dios mueren cuando hay malas decisiones. Se fueron a tierra de Moab. Salieron de la voluntad del Señor. Estuvieron allí en un lugar lleno de desesperanza y de crisis. Entonces mire cómo están viviendo una situación difícil. Pero también quizás Dios también tiene que matar nuestros propios sueños, porque no son los sueños de Dios en nuestro corazón. Entonces déjeme decirle lo siguiente: cuando no vivimos el sueño de Dios, terminamos sumidos en nuestras propias pesadillas. Le hago esta pregunta y tenemos que llevarla en el corazón hoy. ¿Su casa está viviendo el sueño de Dios o su casa está sumida en una pesadilla? Esa es una buena pregunta que nos tiene que llevar a reflexionar, porque el sueño de Dios habla de paz, de armonía, de progreso, de unidad. Habla de ver cómo cada uno está enfocado, amando, sirviendo a Dios, haciendo las cosas bien. Pero muchas casas, muchos hogares que comenzaron con un sueño, están terminando con una pesadilla, porque hay respeto, va mal, los hijos van mal, deudas por todo lado, malas decisiones por aquí, malas decisiones por acá. Un día sirvieron a Dios, ahora no quieren ni venir a la iglesia. Hay gente así, que un día amó al Señor y le sirvió a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Margarito? No, pastor, es que ya no quiere venir a la iglesia, es que está desanimado, es que ya no quieren venir. Entonces mire que empiezan a vivir en esa pesadilla y ya no están viviendo en el pleno propósito de Dios. Este hogar quedó mal, se murió
Elimelec, se mueren los hijos. Y dice que esta mujer queda sola en esta tierra. Queda sola en esta tierra. ¿Qué pasa con esos hogares que están en un momento crítico? Y ahí es donde la gente dice, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces se piensa en un divorcio. Algunos piensan aún en quitarse la vida. Yo me largo, me quisiera ir para España, a ver dónde me voy, donde nadie me conozca. Quisiera irme, quisiera huir. Pero mire lo interesante, cómo podemos volver a caminar en el sueño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos volver a caminar en el sueño de Dios? ¿Qué hizo Noemí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo primero, reconocer la condición en que se está. ¿Reconocer qué? La condición en que se está. Y para reconocer hay que tener humildad. No hay cosa más terrible que alguien en la mala y orgulloso. Ese sí está pero grave. Y grave es grave. Y hay personas así que están en la mala. No necesitan ayuda. Ellos saben, ellos son autosuficientes. Yo sé cómo hago mis cosas. Cuidado con eso, de estar en la mala y volvernos orgullosos. Entonces esta mujer con humildad reconoció que se había equivocado. Y dijo, voy a volver al sueño de Dios, voy a volver al diseño original, voy a volver a Belén. Reconoció su condición. Reconoció su condición. Número 2, regresó al lugar de la bendición. Y así como se necesita humildad para reconocer, se requiere de valentía para regresar. ¿Sabe por qué? Porque regresar cuesta. Regresar cuesta. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez le conté del pastor que iba para Cumaribo, Bichada, y que iba por una carretera y él creyó que iba bien y después de 5 horas se dio cuenta que iba por el camino equivocado? Usted sabe que es hacer un viaje y después de 5 horas saber que agarró por una carretera que no era. ¿Qué hace ese pastor? Si ese pastor dice, yo que me voy a volver 5 horas, sigamos. ¿Qué pasa? Entre más siga, más se pierde, ¿sí o no? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cierto que sí? Si ese pastor dice, yo que me voy a volver, yo me quedo aquí, pues nunca llega a su destino. Quiéralo o no quiera, tiene que regresar. Y eso es lo que se llama conversión. Regresar de donde uno está hasta encontrar el punto correcto, original, y agarrar por el buen camino. Entonces, para regresar hay que pagar un precio, hay que humillarnos, hay que vivir un proceso de consejería, de acompañamiento, hay que tomar decisiones en la vida. Para regresar hay que invertir aún recursos. Para regresar hay que perdonar. Para regresar hay que morir a muchas cosas y argumentos y dolores que hay en el corazón. Pero hay que regresar. Por eso hay un camino para regresar. Y el Señor garantiza que el que reconozca y regrese tendrá recompensa. Diga conmigo, recompensa. Volvió Noemí, 10 años. Y usted sigue leyendo la historia y dice que la gente empezó así, mira, llegó Noemí. Y yo creo que decía, no, esa no es Noemí, esa es la abuelita Noemí. Porque se deterioró. Dice que ella físicamente se deterioró. Cuando alguien está en amargura, cuando alguien está en sufrimiento, se deteriora más. Dice que se deterioró y la gente la llamaba y le decía, Noemí. Y decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Amargura. Mire cómo ella
Aún se cambió el nombre, ahora soy una mujer amargada. Estoy viviendo una pesadilla, pero he decidido reconocer y regresar. Y por cuanto lo hizo así, sabemos que sus dos nueras, ella le dijo, mire, quédense allá. Orfa se quedó y Ruth se le pegó. Y le dijo, no me ruegues que te deje, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces mire que la primera bendición que Dios le da a Noemí es regalarle a Ruth. Y yo pido al Señor que cruce Ruth por los caminos. Son esas personas sabias, esas personas leales, esas personas que Dios en su misericordia usa para bendecir nuestras casas también. Sí hay Ruth en el camino, gente leal y gente de Dios. Y mire cómo Ruth se convierte en esa bendición también para Noemí. Su compañía ya no está sola, está con Ruth. Llega nuevamente a Belén y dice que a través de ella el Señor comienza a prosperar a Ruth, le da trabajo y le da buena ganancia. La mujer que no tenía nada ahora empieza a tener bendición. Hubo bendición financiera. Ruth contó con la gracia de Dios y todo lo que ella recibía lo transmitía también a Noemí. Y la historia dice que ahora alguien tenía que redimir el nombre de Elimelech, de los hijos. Y había un pariente cercano, no lo quiso hacer. Y Dios cruzó a un hombre llamado Booz, un hombre justo, un hombre adinerado, un hombre temeroso de Dios. Y dice que él redimió el nombre de la familia y se casó con Ruth. Mire lo interesante, se casó con Ruth. Y eso trajo gozo al corazón de Noemí. Ahora veía que había perdido la familia, pero cómo se estaba restaurando el sueño de Dios para su vida. Y Dios entrega un hijo. Y ese hijo se llama Obed. Ya no es defectuoso, ya no es enfermizo. Obed significa siervo y adorador de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Siervo y adorador de Dios. Entonces, Obed viene a formar parte de la genealogía a través de la cual vendría Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque Obed vino a ser el padre de Isaí, el abuelo de David. Entonces, el sueño de Dios era que en medio de una cultura, de un ambiente de los jueces, donde había pecado, donde la gente pecaba, donde no valoraban el propósito de Dios, el Señor se proponía conservar la línea genealógica a través de la cual vendría el Salvador. Y por eso este hogar ve cómo el sueño de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y eso dice que el sueño de Dios no muere. Diga, el sueño de Dios no muere. Los sueños de Dios son más grandes que nuestros sueños. Escúcheme, yo lo felicito a usted si está comprando un carro, una casa, si está pensando en un viaje. Yo lo felicito, pero le hago consciente que ese no es el sueño principal de Dios para un hogar. Eso lo hace un impío también. Hay impíos que viajan, hay impíos que compran carros, hay impíos que compran casas. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre un impío y un hogar de un justo? No son las casas, no son cuántas fincas tienen, es el cumplimiento del sueño de Dios en esa casa. No sé si me hice entender en eso. Entonces, Dios tiene un sueño con su casa. Y si usted dice, pastor, yo no comprendo cuál es el sueño, esa es una meta del altar familiar. Espíritu Santo, ¿qué quieres tú de nosotros como casa? ¿Cuál es tu sueño para este hogar? Más que comprar un mercado y comérselo en 15 días, ¿qué quieres hacer tú con nosotros? ¿En qué nos quieres usar?
cómo quieres bendecirnos, cómo quieres llevarnos a otro nivel. Entonces Dios está ahí para cumplir su sueño por sobre toda circunstancia que a veces viene a nuestra vida. Y quiero decirle lo siguiente: cuando nos alineamos con el sueño de Dios, volvemos a tener un futuro y una esperanza. Dije que cuando nos alineamos con el sueño de Dios, volvemos a tener un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese en pie, por favor. ¿Recuerda usted lo que dice mientras se pone en pie? Y allí en casa también usted, muy conectado con lo que el Señor está hablando, porque Dios también tiene sueños para su casa. Tal vez me está escuchando alguien que dice: mi hogar ya no tiene esperanza, ya no hay nada que hacer. Esa es su realidad, pero no la verdad de Cristo. Por sobre la realidad que se está viviendo hay una verdad eterna, y es que hay un sueño de Dios sobrenatural para su vida y para su familia. El Salmo 126:1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Una persona cautiva solo tiene pesadillas, pero una persona libre tiene sueños en Dios, y Dios tiene sueños con su casa. En el nombre de Jesús, por favor, cierre sus ojos. No voy a hacer pasar a nadie al altar, pero quiero hacer una pregunta, y le suplico que todos tengamos nuestros ojos cerrados en respeto a este momento. Muchas gracias. Tenga sus ojos cerrados. Solo quiero preguntar con respeto: ¿habrá algún hogar aquí que considera que está viviendo una pesadilla? Levante su mano si usted lo considera así. Levante su mano. Usted sabe que dejó de soñar. Hay una carga, una lucha que lo lleva a usted a considerar que está viviendo una pesadilla. Baje su mano. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo oro por los hogares que dejaron de soñar. Oro por aquellos hogares que tomaron malas decisiones, se fueron de Belén, y por ir a los campos de Moab, la vida se les convirtió en una pesadilla. Señor, tú no nos juzgas. Tú estás aquí, Señor, para consolar. Y a través de tu palabra nos dice que tu misericordia es grande, y que no importa en dónde estemos, siempre hay un camino para regresar a Belén. Yo te pido, Señor, que nos lleves a reconocer la condición, que nos des valor para regresar. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifícate, Padre. Que la presencia dulce del Espíritu Santo de Dios restaure los sueños. Manifiéstate, Señor, para que cada hogar vuelva a soñar, en el nombre de Cristo Jesús. Usted que dice está bien. Si tiene su familiar, ore y diga: Señor, queremos cumplir tu sueño. Vamos, ore. Dígale: Padre, aquí está mi familia. Aquí está mi familia. Y con nombre propio diga: Señor, bendigo a mi esposo, a mi esposa. Diga el nombre de él, de ella. Diga el nombre de sus hijos si los tiene. Diga el nombre de sus integrantes. Diga: Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendigo mi familia y proclamo que el sueño tuyo se cumplirá en mi casa, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor amado, yo proclamo una iglesia que cumple el sueño de Dios. Proclamo familias saludables, de puertas para adentro. Familias, Señor amado, que jamás considerarán la posibilidad de ir a Moab a buscar su felicidad, su proyecto de vida. No es en el mundo, es en Belén, en casa de pan,
donde lo tenemos todo. Hoy decidimos sujetarnos a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.